¿Aló? Hola chicos, ¿cómo están? Perdón por la demora, pero tuve un problema con mi compu que se reinició y es muy lenta. Entonces, vamos a ver un breve repaso de las fuerzas intramoleculares para entrar rapidito a lo que son las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entonces, bueno, en fuerzas intramoleculares son las que mantienen los átomos unidos en una molécula. Y las fuerzas intermoleculares son las interacciones entre las moléculas para formar los compuestos y tener los diferentes estados de agregación, ¿sí? Bueno, dentro de las fuerzas intermoleculares tenemos el enlace metálico, el iónico, el covalente. Y dentro del covalente tenemos el polar y el no polar, ¿sí? Entonces, enlace metálico, sus características es que es muy fuerte, solo entre metales, enlace solo entre átomos metálicos, y alto punto de fusión, de ebullición y esas cosas, ¿sí? El enlace iónico es un alto punto de fusión y ebullición, ¿sí? Pero a diferencia de metálico, este está formado por los elementos de la familia 1A y 2A con los elementos de la familia 7A, ¿sí? Eso es el enlace iónico y con átomos como oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Esos específicamente. Luego tenemos el enlace covalente y las características del covalente que eran uniones entre no metales, átomos no metálicos, ¿sí? Y bueno, la polaridad la determinaba la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. Si teníamos enlaces covalentes entre mismos átomos, por ejemplo, yodo-yodo, el enlace era no polar, la fuerza era no polar, sí, no tenía polaridad. Pero si teníamos un enlace entre diferentes átomos no metálicos, como por ejemplo H, hidrógeno y flúor, entonces sí adquiría una cierta polaridad aparente. No es real la polaridad porque no hay una carga electrónica. ¿Ya? Entonces, eso en resumen en las propiedades y los tipos de fuerzas intramoleculares. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les mostrado un poquito la teoría de Lewis, del octeto, de por qué se dan los enlaces. ¿Ya? Muy bien, entonces le estaba mostrando la teoría de Lewis, de los electrones libres, el par de electrones que no están ligados y los electrones que necesitan para completar su octeto. ¿Sí? Bueno, como les decía, el enlace metálico, enlace entre metales, altos puntos de fusión, enlaces muy fuertes. Luego teníamos el iónico, que era la unión por las fuerzas electrostáticas de los elementos, ¿sí? Intercambian, aquí eran ceden, pierden o ganan electrones, eso es otra característica del enlace iónico, mientras que covalente es intercambio, es préstamo de electrones, ¿sí? Bueno, ahí están las otras características que ya les había dicho. Estas diapositivas ya les pasé. Entonces tenemos los ejemplos de enlace iónico, enlace covalente también unos ejemplos. Lo que les decía, en covalente comparten los electrones los elementos, por eso no hay una carga neta o un intercambio, una pérdida o ganancia de electrones como en el iónico. ¿Sí? Ya. Eso. ¿Qué más les puedo decir? Profe, ¿Cómo? una pregunta, profe. Sí, dígame. ¿Me podría repetir la escala en la cual va el más fuerte al más débil en enlaces intramoleculares, por favor? Ah, ya. Claro, eso está al principio. Ya, aquí está. Metálico, iónico, covalente y entre el covalente, el polar es más fuerte que el no polar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí tal vez? Gracias, profe. Respecto a eso del orden, ¿alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya. Entonces voy a continuar. Esto es un breve repaso, ¿sí? Nada más para entrar a las fuerzas intermoleculares. Ya estamos aquí. Ya, ahí estamos viendo los... Ahí ya. Pero los enlaces covalentes son enlaces débiles y solo es un intercambio de electrones, ¿sí? Por eso son los enlaces más débiles. Ya, entonces, debido a la... Yo sí les dije, una vez, o sea, las reacciones químicas en la naturaleza se deben al intercambio de electrones, nada más. Todo se debe a cómo se manejan los electrones.
¿ya? Y los enlaces, o los tipos de enlace, las fuerzas de los enlaces, depende también de cómo están o cómo interactúan los electrones. Si cedes un electrón, ¿sí? Si cedes un electrón, pues la fuerza va a ser muy fuerte porque es una fuerza electrostática, una fuerza física, ¿ya? Mientras que tú compartiendo tu electrón, te crea una carga aparente que no hace... Muchachos, les voy a silenciar a todos. A ver, ¿quién pueden apagar el micrófono? ¿Quién más? A ver, un ratito nomás. Aquí. Ya, eso. Bueno, muchachos, entonces les decía que los enlaces covalentes son muy débiles y por eso forman los compuestos gaseosos y líquidos de la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué son muy débiles? Porque solo prestan sus electrones. No es una pérdida de electrones o una fuerza electrostática la que los mantiene unidos, que son muy fuertes y rígidas. Y pues bueno, eso influye mucho en los estados de agregación, en la energía necesaria para cambiar los estados de agregación de gas a líquido, de líquido a sólido y así. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, los enlaces covalentes no polares y enlaces covalentes polares se da por la diferencia de electronegatividad. Entonces, todos los elementos tienen en la tabla periódica su valor de electronegatividad. ¿Y la electronegatividad qué es? Es la capacidad para atraer los electrones disponibles, ¿sí? A su alrededor. La capacidad para atraerlos. Lo que les decía, el flúor es el que tiene la electronegatividad más fuerte de la tabla periódica con un valor de 4, ¿sí? Que es el más alto de toda la tabla periódica. Y le sigue el oxígeno y el nitrógeno, que son los otros dos más electronegativos de la tabla. Entonces, ¿qué significa esto de altamente electronegativo? Significa que atrae muy fácilmente los electrones que están cerca para completar, ¿qué? El octeto, ¿sí? Entonces, estos tienen mayor facilidad para atraer los electrones, completar el octeto y tener el nivel energético totalmente completo en su orbital, ¿sí? Bueno, les había puesto esos ejercicios. No sé si lo resolvieron. Lo resolvimos en clase, creo. ¿Sí? Para diferenciar los tipos de enlace covalente, covalente polar, iónicos y metálicos. ¿Para qué hacemos esto de diferenciar entre tipos de enlace? Nos permite a nosotros predecir el comportamiento de la molécula a las condiciones que estemos trabajando. Por ejemplo, si vamos a mezclar sal con agua, sí se puede disolver, ¿ya? ¿Por qué? Lo igual disuelve lo igual. Y ahí viene el tema de la polaridad. El agua es una molécula polar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el oxígeno es altamente electronegativo, 3.5, mientras que el hidrógeno tiene apenas 2.1 de electronegatividad, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre las moléculas, y además el oxígeno tiene dos pares de electrones no ligados, ¿sí? O desapareados, que también llaman. Entonces, esos pares de electrones desapareados crean una gran carga en la molécula, lo cual la hace polar, ¿sí? Entonces, una molécula polar disuelve a moléculas polares, mientras que una molécula no polar disuelve moléculas no polares, ¿sí? Lo igual disuelve lo igual, ¿ya? Entonces, ahorita sí entremos a lo que nos corresponde por la clase de hoy, y son las fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Son las fuerzas que se dan entre las moléculas para unirlas, ¿sí? Moléculas, iones, para unirlos y atraerlos o repelerlos, ¿sí? Y como les decía, estas fuerzas determinan las propiedades físicas de las sustancias. ¿Qué propiedades físicas? Como por ejemplo, el estado de agregación, el punto de fusión, el punto de congelación. Todo eso depende de qué tan fuertes son las fuerzas que los unen a las moléculas o qué tan débiles son, ¿sí? Como por ejemplo, si tenemos el agua como solución, ahí vamos a ver las fuerzas intermoleculares entre ellas y que principalmente vamos a tener fuerzas de puente de hidrógeno, ¿sí? Que son muy fuertes dentro de los enlaces covalentes. Ya, listo eso. Entonces vamos a ver, aquí tengo una clasificación general. Algunas utilizo, otras no, porque son muy específicas. Ya les voy a explicar cuáles. Entonces, ahorita tenemos las fuerzas intermoleculares en general, ¿sí? Que se dividen en
fuerzas ion dipolo, dipolo inducido e hidrofóbicas. Estas de acá son demasiado específicas, ¿sí? Estas sí les voy a explicar un poquitito, ¿bien? Porque esto se utiliza mucho en los tensoactivos. Se aplican los tensoactivos. Este tipo de fuerzas. Pero las de acá arriba son las más fuertes, se puede decir así. Y luego vienen las fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿qué son estas fuerzas de Van der Waals? Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas muy débiles, ¿sí? Y básicamente en todas las sustancias, sean polares, no polares, iónicas, metálicas, lo que sea, siempre va a existir esta de acá. Fuerzas dipolo instantáneo. A ver, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ahí ya le vamos a ver. Pero, bueno, yo le conozco como fuerzas de London, ¿ya? Y eso ya le vamos a ver más adelante, cada una de ellas, ¿ya? Entonces, por ahora vamos viendo en este orden cómo van apareciendo los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y algunos ejemplos de su aplicación, ¿ya? Entonces, hablemos de las fuerzas ion-ion. Primero, ¿qué es un ion? ¿Ya? ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo que tiene carga positiva o negativa. Acuérdense, los iones, ¿sí? Si son positivos son cationes, si son negativos son aniones, ¿ya? Entonces, en su estado natural, muchos elementos son iones. ¿Por qué? Porque les faltan electrones para completar el octeto, para completar su configuración electrónica externa, ¿ya? Entonces, estas fuerzas ion-ion, ¿sí? ¿Qué significan? Son fuerzas, básicamente, iónicas, como las fuerzas iónicas. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Bueno, que las fuerzas electrostáticas son las que predominan en la unión de las moléculas. ¿Sí? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de esa estructura del sodio y el cloro. Es la sal común, el cloruro de sodio, ¿sí? NaCl. Entonces, este tipo de unión es muy, muy fuerte, ¿ya? Es muy fuerte, ¿por qué? Porque hay una carga, una fuerza definida físicamente por la ley de Coulomb, ¿sí? Que determina la fuerza en la que están unidos los elementos. Aquí viene la importancia de las fuerzas. Como estas fuerzas son muy altas, muy fuertes, son muy estables, hace que el sodio y el cloro se unan de una forma muy específica, totalmente recta, y esta unión no permite que los elementos se muevan, ¿sí? El hecho de que una molécula no se mueva en esa unión hace que el elemento sea sólido a temperatura ambiente en nuestra temperatura de trabajo, ¿de acuerdo? Por si acaso voy a hacer un stand-by aquí en las fuerzas y les voy a explicar los diferentes tipos de movimientos que tienen los elementos, los átomos y las moléculas, ¿sí? Tenemos tres tipos. El primero, el más débil, es el de rotación. El segundo es el de rotación, traslación y vibración. Entonces, no, perdón. Vibración es el más débil. ¿Sí? Vibración, rotación y por último, traslación. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan estos tipos de, a ver aquí, vibración. Vibración, ya. Esos son los tres tipos de movimientos. ¿Y para qué me sirve a mí conocer estos tipos de movimientos? Bueno, nos permite determinar o entender o explicar por qué una molécula es líquida, o sea, cuando está mezclada con las moléculas del mismo tipo como la del agua, o por qué una molécula es sólida como el cloruro de sodio, o por qué una molécula es gaseosa como el HCl, ¿sí? Y se debe a esto, a los tipos de movimientos que tienen los átomos dentro de las moléculas. Entonces, toda molécula, cuando está libre, está solita, por ejemplo el sodio, va a tener varios factores. Primero, el tamaño. Segundo, lo inestable que sea. ¿Sí? Tamaño e inestabilidad. ¿Ya? Si es muy grande, es como uno querer mover un bus. Se mueve lentamente y es fácil de que las otras moléculas que van más rápido, como el hidrógeno, por ejemplo, la choquen y reaccionen, por ejemplo. ¿Sí? Eso en la teoría cinético-molecular.
Entonces, las moléculas que son más pequeñitas se mueven más rápidamente y pueden realizar los 3 tipos de movimiento: traslación, rotación y vibración. A medida que se va haciendo más grande la molécula, los tipos de movimiento se van restringiendo. Por ejemplo, una molécula muy grande no se puede trasladar de un lado a otro con libertad. Lo que hace es rotar en su mismo punto, ¿sí? Y vibrar todos esos movimientos en uno solo. En cambio, por ejemplo, la molécula de hidrógeno se traslada y mientras se traslada también rota en su punto, en su lugar de donde está trasladándose, y además de eso vibra, ¿ya? Entonces, el sodio es un elemento medianamente grande, pero es muchísimo más grande que el cloro, ¿de acuerdo? Y aquí viene lo que yo les decía. Al unirse o al encajarse los elementos con este tipo de fuerzas de tipo Coulomb, ¿sí? Fuerzas electrostáticas, estas fuerzas son muy fuertes y retienen a los átomos, ¿ya? Tú, al retener un átomo, le estás quitando su movimiento, y para mantenerla en ese punto, tienes que mantenerlas con alta energía, consumiendo bastante energía, mantener una molécula en un punto establecido. Entonces, tú al limitar su movimiento ya no se traslada, ya no rota, solo vibra. Entonces, la estructura de la materia cristalina o sólida solo vibra en su punto donde está. Por eso, la mayoría de técnicas de análisis químico utilizan los microondas, la radiación ultravioleta, que excitan las uniones intramoleculares, ¿sí? Para que darles más energía a los átomos, y estos emiten otra cantidad de energía y se puede determinar qué tipo de elemento es. Eso es una técnica, por ejemplo, ¿sí? Otra técnica es, por ejemplo, calentar las sustancias, ¿sí? Calienta la sustancia y lo que haces es incrementar la energía cinética de los átomos que están en las moléculas, y estas ceden o rompen las fuerzas intermoleculares, perdón, ¿sí? Que mantienen unidas 2 moléculas de agua juntas en estado líquido. Al calentarlas, rompes la fuerza intermolecular y se separan las 2 moléculas de agua. Y si le sigues dando más energía, ¿qué va a suceder? Se escapa en forma gaseosa y ganó suficiente energía para trasladarse en todo el espacio disponible. Entonces, esta teoría cinético-molecular permite entender por qué se forman los elementos sólidos, por qué los elementos líquidos y por qué los elementos gaseosos, ¿de acuerdo? En función de las fuerzas que también unen a las moléculas, las mantienen quietas solo vibrando, que también las retienen de la traslación y las hacen que se queden quietas en un punto fijo. Todo eso depende de qué tan fuertes sean las fuerzas de unión. Las más fuertes son las metálicas. Las segundas fueron las fuerzas electrostáticas. ¿De acuerdo? Entonces, estas fuerzas electrostáticas les digo que son muy importantes porque todas las sales, las de cloruro de potasio, las cloruro de sodio, ¿sí? La de hidróxido de bario, bueno, todo ese tipo de sales se mantienen unidas por fuerzas electrostáticas. ¿De acuerdo? Un ejemplo, el NaCl, ¿sí? Que es este de acá. Entonces, si se fijan, cada puntito rojo es uno de sodio y cada puntito azul es uno de cloro. Esa es la unión intermolecular de una molécula de cloruro de sodio. Se forman cubitos perfectos, ¿ya? Bien, muchachos, sigamos. Si tienen alguna duda, no se olviden, ahí me escriben o me dicen por el chat, ¿ya? Bien, vamos con las siguientes. Entonces ya tenemos las primeras, que son las fuerzas ion-ion o fuerzas electrostáticas, ¿sí? Luego viene las fuerzas ion-dipolo. Entonces, primero, ¿qué era el dipolo? Eso ya habíamos visto antes. El dipolo se forma cuando tenemos la unión de 2 átomos, ¿sí? No metálicos, ¿sí? A ver, por acá les voy a poner. Supongamos que aquí tengo el átomo de, pongámosle, de oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Exactamente. Entonces, el del centro es el átomo de oxígeno y los 2 rectángulos son los átomos de hidrógeno, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Hacia el centro van a jalar las fuerzas internas del oxígeno, perdón, por la electronegatividad, ¿sí?
pero hacia afuera van a jalar las fuerzas de los dos pares de electrones no ligados, ¿ya? Entonces, esto hace que la molécula sea altamente no polar, perdón, polar, ¿sí? Entonces, la unión de un ion con un dipolo, ¿sí? Se da como ejemplo la solvatación. ¿Qué es la solvatación? La solvatación es la adquisición o el recubrimiento de un fluido, ¿sí? Por ejemplo, si este fluido fuera agua, se llama hidratación, ¿ya? Cuando nosotros a una sal la dejamos a campo abierto, ¿sí? Si está muy húmedo el ambiente, la sal empieza a rodearse de moléculas de agua del aire. Eso se llama hidratación. Mientras que la solvatación es un fluido cualquiera. Por ejemplo, puede ser amoníaco. ¿Qué otro fluido? Puede ser, dependiendo si es no polar la sustancia. Bueno, en este caso no podría ser no polares, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ion tiene carga neta. Entonces, como este ejemplo que ven aquí, si ven, el ion siempre tiene una carga neta. ¿Qué es una carga neta? Que le falta una unidad o más de electrones, o le sobra una unidad o más de electrones, ¿sí? Eso es carga neta. Mientras que los dipolos son cargas aparentes. No se olviden lo que les decía. HF, ¿sí? Mientras que el flúor tiene alta electronegatividad, entonces, ¿qué va a hacer? Va a atraer el electrón del hidrógeno hacia el flúor y lo va a mantener más tiempo para sí mismo. Esa atracción crea un campo aparente porque no es real, algo así, ¿sí? Crea algo así. Entonces, entre más pequeña la burbujita, menos es la energía que dispone la molécula para mantener al electrón. Entonces, aquí es más negativo que acá. Aquí es una carga aparente, no es real, porque no hay pérdida ni ganancia de electrones en este caso, ¿sí? Eso deben tenerlo muy, muy claro. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué deben tenerlo claro? Porque por la diferencia de electronegatividad es que se crean esas cargas aparentes. ¿De acuerdo? Algo así sería. Entonces la pequeñita sería para el hidrógeno, ¿sí? Mientras que la grande sería para el flúor. ¿Ya? Por la diferencia de electronegatividad de lo que les decía. De un lado, toma una carga negativa parcial y del otro una carga negativa positiva parcial. ¿Por qué esa carga parcial positiva? Porque el electrón se desplazó y pasa más tiempo con el flúor, mientras que el átomo de hidrógeno, su núcleo está totalmente desprotegido de electrones, teniendo una aparente carga positiva, mientras que el flúor tiene más neutrones y por eso tiene una carga parcialmente negativa. Al existir estas cargas parciales y llega alguien, como el sodio, ion cloro, el ion sodio es positivo neto. ¿Por qué neto? Porque le falta ese electrón y llega y se junta con este porque las cargas negativas se atraen, ¿no? Opuestas, perdón, se atraen. El negativo atrae el positivo y así es como se empieza a solvatar una sal. Entonces, el agua, al ser polar, de igual manera, es atraída por la parte parcialmente negativa hacia los cationes y en el cloro, que es un anión, la parte positiva del agua, pues se va rodeando al átomo de cloro, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro tipo de fuerza intermolecular. Y ya, y aquí viene algo. Al estar unida con un dipolo, ¿sí? O una unión no metálica, un enlace covalente, ¿qué es lo que va a suceder? No es muy fuerte, ¿ya? A una sal la podemos secar o extraerle el agua, manteniéndola a 110 grados centígrados durante un cierto tiempo y le extraemos todo el agua, ¿sí? Si la molécula es muy hidrofílica. ¿Ya? Ahí viene lo hidrofílico, hidrofóbico, esos términos. Entonces, si una sal es muy hidrofílica, significa que atrae mucha agua, entonces vamos a tener problemas y tenemos que mantenerla secada siempre o encerrada al vacío, ¿ya? Mientras si una sal es hidrofóbica, significa básicamente que es una molécula no polar y que no atrae el agua, la repele, o sea, no se ve atraída por el agua. ¿Sí? Bueno.
Ya, por ejemplo, en el tipo de fuerzas intermoleculares anteriores, para poder fundir la sal común de cloruro de sodio, tenemos que llevar la mezcla, por ejemplo, yo que sé, 100 gramos de cloruro de sodio. Para hacerlo líquido, tenemos que llevar a esa sal a 900 grados centígrados y mantenerlo a 900 grados centígrados durante un tiempo y se funde en forma líquida la sal. ¿Pero qué sucede? Sin agua, o sea, se funde, literal se funde. ¿Pero qué sucede? Dejamos de calentar y regresa de nuevo a forma cristalina. Entonces, esa es la gran desventaja, ¿sí? Noten que todo se ve en función de rangos de temperatura. Entonces, mientras que las fuerzas ion-ion, un ratito, voy a hacer un ejemplo aquí. Las fuerzas ion necesitan 900 grados centígrados para Celsius para separarlas o hacerles el cambio de estado de agregación. En las fuerzas ion dipolo necesitamos solo 100, 110 grados centígrados, ¿sí? Celsius. Siempre me acostumbro a decir centígrados, ¿ya? Entonces, vamos viendo que los tipos de enlace o de fuerzas intermoleculares va influyendo muchísimo en la temperatura de cambio de estado de agregación, ¿ya? Entonces, bueno, vamos con el tercer tipo de fuerzas intermoleculares. Ya, aquí viene otro término, dipolo inducido. Ya, entonces, el dipolo inducido, a ver, aquí borro esto. Ya, aquí hay un ejemplo clarísimo, no es, o sea, es de la vida cotidiana, no se ve mucho, pero nos permite entender varias cosas. Entonces, ¿qué son las fuerzas del ion inducido? Entonces, ion, ya sabemos, el ion es cualquier átomo que tiene carga neta, más un electrón, menos un electrón, ya. Pero el dipolo inducido es un enlace covalente no polar, por ejemplo, HH, ¿sí? O en el caso del ejemplo que les estoy poniendo, oxígeno-oxígeno, ¿sí? Este es un enlace covalente no polar. ¿Por qué? Porque los dos átomos tienen la misma electronegatividad, la misma carga, la misma diferencia de electrones, entonces entre ellos se atraen de igual forma, ¿sí? Se comparten los electrones en la misma cantidad de tiempo, en la misma cantidad de tiempo y de momento, ¿sí? Ya. Pero al no ser una molécula no polar, llega y al estar cerca de un átomo iónico, este se induce a una carga parcial, ¿ya? Entonces, por eso se le conoce como dipolo inducido, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, todo lo que sea dipolo, básicamente, son fuerzas covalentes, ¿sí? ¿Y qué quiere decir fuerzas covalentes? Pues que son enlaces no metálicos, ¿sí? De que sean polares o no polares, se diferencian de esta forma. El dipolo puede ser polar o no polar, pero el dipolo inducido es una molécula covalente no polar que adquiere una carga, le inducen a que tenga una carga parcial debido a la presencia de este ion. Y aquí viene. Entonces, este es el ejemplo. El ejemplo es la interacción del átomo de hierro con el oxígeno molecular o el O2, ¿sí? Que es el que respiramos normalmente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una molécula de hemoglobina que está en nuestra sangre comúnmente, ¿sí? La hemoglobina es el típico ejemplo de fuerzas ion dipolo inducido. Entonces, en la hemoglobina tenemos el átomo, el metal, hierro, en medio de toda una estructura no metálica. ¿Sí? En medio de una estructura no metálica. Y de igual manera que en la hemoglobina de las plantas, en la clorofila de las plantas, se tiene un átomo de magnesio en el centro de toda la molécula. Entonces, este elemento, justo aquí está señalado, mírenlo. ¿Ya? Este elemento, ¿qué va a hacer? Llega el oxígeno molecular libre, ¿sí? Que son estos dos de aquí,
y al acercarse a la molécula, llega el hierro y le induce a una cierta carga. Entonces el hierro, con su presencia, con su falta de electrón, lo atrae y hace que la unión entre los dos se rompa más adelante, ¿sí? Cargando al átomo de oxígeno por la sangre hacia los órganos. Entonces este es el típico ejemplo de las reacciones químicas, ¿sí? O del tipo de fuerzas intermoleculares de química para las funciones biológicas. Entonces todo esto sucede en los pulmones, ¿sí? La sangre es circulada a través de los alveolos, de los bronquios y la hemoglobina, que es esta molécula, ¿sí? Llega y se junta con el oxígeno por este tipo de enlace de fuerza ion dipolo inducido. El oxígeno, al ser una molécula covalente no polar, no tiene carga, pero el ion es tan grande y tan polarizado que por su fuerza electrostática induce a que todos los electrones que estaban aquí repartidos bien bonito, de forma equivalente, equitativa, se traigan hacia el hierro. Aquí aparece el hierro y los atrae de forma parcial, ¿sí? Dejando al resto de la molécula desprovista. Y al hacer eso, pues permite realizar un tipo de enlace. Un enlace aparente, porque no es muy fuerte, ¿sí? Entonces llega este y atrae todos los electrones disponibles de la molécula y los atrae y crea ese enlace. Este tipo de reacciones o de fuerzas son muy débiles, son las más débiles en realidad que existen, porque imagínense que en nuestro cuerpo nosotros tuviéramos que elevar a 100 grados centígrados esta molécula para que suelte el oxígeno y para poder respirar. Sería imposible. Este tipo de fuerzas se rompen a la temperatura ambiente. El ion, el dipolo inducido, ¿sí? A temperatura de 37 grados centígrados ya puede estar rompiendo este tipo de fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, todo se trabaja o se entiende, tipo de fuerzas se entienden en función de la temperatura. ¿Ya? Muy bien. Vamos 3. Todavía no llegamos a las más importantes. Un ratito. Ya. Listo. Entonces, sigamos, ¿sí? Entonces, aquí, este es muy interesante porque no solo sucede en la respiración aeróbica, sino también en la respiración anaeróbica, como sucede en las plantas. Ellas toman el CO2 del aire, las plantas normalmente, y por la clorofila, ¿sí? Que tiene un átomo metálico de magnesio justo en el centro. Ese tipo de molécula se llama quelatos, ¿ya? Este metal quelatante atrae a la molécula no polar y la induce a una cierta polaridad para poderla transportar dentro del organismo y luego depositarla. ¿Sí? Cabe recalcar también que no solo el incremento de temperatura rompe la fuerza. Por ejemplo, si aparece una fuerza superior que atrae más fuertemente a los oxígenos, pues la hemoglobina cede los oxígenos y continúa su paso a través del torrente sanguíneo. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces aquí me salté, no les incluí lo de las fuerzas. Ahí se me fue. Ya les voy a poner acá atrás. Ya. Las fuerzas hidrofóbicas. ¿Ya? Estas de acá. Les voy a explicar rápidamente qué son las fuerzas hidrofóbicas. Entonces, las fuerzas hidrofóbicas, bueno, hidro, agua, fóbicas, que las repelen, que no gustan, que no se atraen. Pero eso sucede con los detergentes. Los detergentes tienen una parte, parece un espermatozoide prácticamente. Tiene una parte polar, ¿sí? Polar y una parte no polar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando un detergente, un tensoactivo, se disuelve en agua, ¿qué parte se disuelve? Se disuelve la parte polar porque el agua es polar, ¿sí? Mientras que la parte no polar, ¿qué va a suceder? La parte no polar va a atraer las moléculas, por ejemplo, de polvo, de manchas,
sí, que estén en la ropa. ¿De acuerdo? Entonces, la parte polar atrae el agua y se hidrata. ¿Se hidrata qué quiere decir? Que la parte polar se rodea de moléculas de agua, eso es hidratar, ¿sí? Mientras que la parte no polar repelen al agua, pero sí atraen, por ejemplo, las partículas de polvo, que son no polares, las manchas, yo qué sé, los residuos de comida, que no son atraídos por el agua, son atraídos por esta parte no polar. Por eso lavamos con detergente la ropa, ¿sí? Entonces, básicamente para eso es que se utilizan estas fuerzas hidrofóbicas, pero en la vida cotidiana no utilizamos, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, con eso acabamos las fuerzas intermoleculares, que son más fuertes, ¿ya? Entonces, en orden de fuerza sería así, ¿no? El más fuerte al más débil hasta ahorita, ¿de acuerdo? Mientras que las fuerzas de Van der Waals, que están en la parte de acá abajo, son básicamente todas para detallar o describir las fuerzas intermoleculares de las moléculas covalentes. ¿Sí? Muy bien, covalentes. ¿Sí? Entonces, las de acá era una mezcla entre enlaces iónicos. Mire, por ejemplo, la primera era solo enlaces iónicos. ¿Ya? ¿Qué pasaba con la segunda? La segunda era una mezcla entre iónico y covalente polar. ¿Sí? Y la tercera, ¿qué era? Iónico con covalente no polar. ¿Sí? Mientras que la última ya ese sí es una excepción, porque las hidrofóbicas tienen su manera de trabajar muy específica, ¿ya? Entonces, si se fijan, en una mezcla ahí de todas. Pero ya al hablar con las fuerzas de Van der Waals, ya manejamos solo enlaces covalentes. Todo el tipo de fuerzas intermoleculares con enlaces covalentes. ¿De acuerdo? Aquí vienen las fuerzas dipolo-dipolo, las primeritas de ellas. Y ya les voy a describir. Aquí está. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué son las fuerzas de Van der Waals? Son fuerzas de acción muy débil que se establecen en moléculas eléctricamente neutras. Entonces, las de Van der Waals, ¿qué van a trabajar? Con moléculas covalentes no polares. ¿Sí? No polares. ¿De acuerdo? Eso es lo principal, ¿sí? Un ejemplo de esto es la interacción del átomo de hierro. Ah, no, ese creo que se quedó del anterior. Un ejemplo de estos son, por ejemplo, el oxígeno molecular en el aire con el nitrógeno molecular, ¿sí? Ellos están muy cómodamente en un espacio manteniendo una sustancia homogénea, ¿sí? Sin interaccionar el uno con el otro y sin afectarse. Estos tipos de fuerzas incluyen las fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-dipolo inducido, también las de puente de hidrógeno, y bueno, básicamente son esas, son bastante sencillas. ¿Qué son las fuerzas dipolo? Ah, muchachos, ya se me va a acabar el tiempo. Ya les voy a crear una clase más. En 10 minutos más logro acabar la clase, ¿sí? Entonces, ya les voy a volver a hacer otra cita, ¿ya? Nos volvemos a conectar por aquí mismo.